Bienvenidos. Hoy nos proponemos un viaje a un lugar que puede sonar un poco distante, el siglo XVIII, el siglo de las luces. Suena a pelucas empolvadas. Totalmente. Pero antes de que piensen en eso, en filosofía abstracta, les aseguro que el material que tenemos entre manos es una bomba de tiempo. Vamos a ver cómo las ideas de esa época, sobre la razón, la libertad, no solo construyeron el mundo moderno, sino que nos desafían directamente hoy, acá, en el umbral de la vida universitaria. Es que es una interpelación directa. De hecho, la pregunta que nos dejaron es brutalmente actual. ¿Qué significa realmente salir de la minoría de edad intelectual? O sea, en un mundo de algoritmos, de burbujas informativas, ¿nos atrevemos, de verdad, a pensar por nosotros mismos? Es la pregunta del millón, ¿no? Porque los textos que analizamos presentan a la Ilustración no solo como un movimiento intelectual, sino como un acto de rebeldía. ¿De rebeldía? Sí, es la conciencia de una nueva clase social, la burguesía, que de repente siente que ya es adulta y dice basta. Basta de tutores que nos digan en qué creer, cómo vivir, qué es bueno o malo. Claro. Es la afirmación radical de la confianza del ser humano en su propia capacidad para entender el mundo y, más importante aún, para transformarlo. A ver, desmenucemos esa idea de luz de la razón contra las tinieblas. Porque no fue solo una metáfora poética, ¿o sí? Tuvo consecuencias muy, muy concretas. No para nada poética, fue una agenda política, clarísima. De esta confianza absoluta en la razón, nacieron cataclismos que, redibujaron el mapa mundial. Por ejemplo, La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y un documento que es la piedra angular de nuestra sociedad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. que lo damos por sentado hoy. Totalmente. Pero su primer artículo, en ese momento, fue dinamita pura. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se acabaron los privilegios de sangre, la autoridad divina, el único soberano ahora es el hombre. Y el filósofo que mejor encapsuló este espíritu, digamos, de rebelión fue Immanuel Kant. Él acuñó una frase que es casi un eslogan. Tal cual. Kant lo define así. La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y acá, ojo, hay que detenerse en cada palabra. A ver, Minoría de edad no es ser un chico de 15 años. Se puede tener 50 y seguir en una minoría de edad intelectual. Es la incapacidad de usar tu propio entendimiento sin la guía de otro. pero la palabra clave para mí es autoculpable. O sea, ¿qué es nuestra culpa? ¿Por qué alguien elegiría voluntariamente no pensar? Bueno, por dos razones muy humanas que Kant identifica con una precisión casi de cirujano: pereza y cobardía. Pereza y cobardía. Es que es más cómodo que otro piense por vos. Es más fácil que un libro sagrado, un líder carismático o qué sé yo, un manual de autoayuda te dé las respuestas. Que a todo digerido. Claro, pensar por uno mismo es un trabajo arduo. Implica dudar, equivocarse, sentir la angustia y la incertidumbre. Es mucho más sencillo delegar esa responsabilidad en tutores. Me cuesta imaginar un mundo donde la iglesia o un rey tuvieran tanto control sobre el pensamiento. ¿Era un control absoluto, tipo una dictadura, o era algo más sutil? Era una mezcla de ambas cosas, digamos. Por un lado, sí, había una censura férrea y castigos reales. Pero lo más poderoso era el control sutil, la tutela que uno internaliza. Ah, claro. La gente aceptaba esa guía porque, era lo que siempre se había hecho, daba seguridad, un sentido de pertenencia. El verdadero quiebre de la Ilustración es cuando el individuo empieza a sentir que esa seguridad es una jaula. Y es ahí donde entra el famoso lema que Kant rescata del poeta Horacio, sapere aude. Atrévete a pensar. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. No es solo una invitación, es una orden, es casi un grito de guerra. Totalmente. Y esto nos lleva a una primera reflexión clave, sobre todo al empezar la universidad. Porque si antes los tutores eran el rey y la iglesia, ¿quiénes son nuestros tutores modernos? Uf, qué buena pregunta. Ya no es un sacerdote que nos dice qué libro leer. Quizás es el algoritmo de TikTok que decide qué videos vemos, ¿no? Moldeando nuestra opinión sin que nos demos cuenta. Claro, es más sutil. O la burbuja de noticias en redes sociales que nos ahorra el esfuerzo de escuchar a quien piensa distinto. Es una tutela mucho más poderosa porque nos hace creer que estamos eligiendo libremente. Tal cual. Me recuerda a mi primer año de facultad.
Llegué convencido de un montón de ideas políticas que había heredado de mi familia, sin haberlas analizado nunca. El primer debate con un profesor que me desarmó los argumentos en 3 minutos fue brutal, pero fue el sapere aude más necesario de mi vida. Es que ese es el punto. Esta libertad de pensamiento no es un vale todo. Kant la conecta directamente con la responsabilidad. Ajá. Si ya no hay un papá Estado o una mamá Iglesia que te diga qué hacer, la guía tiene que venir de adentro. Y para él, esa guía es la conciencia moral, una ley interna que nos dice cómo debemos actuar. O sea que la libertad no es... No es hacer lo que se me canta. Es la capacidad de autoimponerme una norma que considero racional y universalmente válida. Es la libertad que exige autodominio. Entiendo. Así que sapere aude no es solo un consejo de autoayuda para pensar por uno mismo en privado. Me imagino que si uno empieza a usar la razón de forma autónoma, el siguiente paso inevitable es empezar a cuestionar todo lo que te rodea. De ahí nace el concepto de crítica. Justamente a eso iba. Ser crítico en el siglo XVIII no era ser un quejoso o un hater, como diríamos hoy. La crítica era el método filosófico por excelencia. El método. Significaba someter toda la realidad, la política, la religión, la ciencia, las costumbres, al tribunal de la razón. No se aceptaba nada por el simple hecho de ser tradición o porque siempre fue así. Todo debía justificar su existencia con argumentos racionales. Es un espíritu profundamente antitradicionalista. Y esto pega de lleno en la idea de la formación universitaria. La universidad no debería ser un lugar para absorber pasivamente información y vomitarla en un examen. No, para nada. Debería ser el gimnasio donde entrenamos ese músculo crítico. Claro. Y esto nos lleva a otra reflexión importante. ¿Cómo aplicamos este espíritu crítico a nuestras futuras profesiones? Pensemos en un médico. ¿Su formación crítica se agota en cuestionar un diagnóstico o un tratamiento? No debería. ¿O implica también analizar críticamente el sistema de salud, el acceso a los medicamentos, la ética de las farmacéuticas? ¿O un ingeniero, su trabajo es solo calcular estructuras? O también analizar el impacto ambiental, las condiciones laborales. Exacto. La ilustración nos diría que la crítica, para ser genuina, debe ser total. Pero esa confianza en la razón también tiene un lado peligroso, ¿no? Esa idea de que podemos analizar todo, entender todo y... rediseñarlo desde cero. Sí, ese es el ideal. Pero es un ideal con un lado oscuro que los propios ilustrados no vieron venir. A ver, el ser humano ya no es un espectador pasivo de la creación divina. Ahora es un sujeto activo. Exacto. Construye el conocimiento, decide sus propias leyes. Esto genera un optimismo arrollador, la creencia de que se puede diseñar una sociedad perfecta basada en principios racionales. Suena bien, pero... Pero esa misma razón crítica, llevada al extremo y despojada de cualquier otra consideración, fue la que justificó el terror de la guillotina durante la Revolución Francesa. No es tan simple como razón es buena, superstición es mala. La razón también puede crear monstruos. Claro, se convierte en una nueva forma de dogma. Y todo este cambio de mentalidad, este ascenso de la razón y del individuo, está ligado a un cambio social y económico. Las fuentes lo dejan claro. La burguesía es la clase que protagoniza esto. Por supuesto. La ilustración es la banda sonora de la burguesía tomando el poder. Ya tenían el poder económico. Eran los banqueros, los comerciantes, los dueños de las manufacturas. El poder real. Pero el poder político lo seguía teniendo la nobleza ociosa. Entonces necesitaban una nueva visión del mundo, nuevos valores que legitimaran su ascenso. Y ahí formulan 3. 3 que van a definir la modernidad, aunque como vamos a ver, se llevan bastante mal entre ellos. La utilidad, la libertad y la igualdad. Empecemos por la utilidad, que me parece el más polémico. Acá la figura clave es Adam Smith. Sí, y lo fascinante es que la economía como ciencia nace de una reflexión de filosofía moral. Smith se pregunta, ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad? Durante siglos, la respuesta fue la religión, la moral compartida, el amor al prójimo. Y Smith da un giro de 180 grados. Propone una respuesta revolucionaria y para muchos escandalosa. El famoso ejemplo del carnicero, el cervecero y el panadero que está en los textos. Ese mismo.
Smith dice, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procure el alimento, sino la consideración de su propio interés. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la base de nuestra economía moderna fue, en esencia, una justificación filosófica del egoísmo? Eso suena brutal. ¿Lo planteó así de crudo? Es que fue un baldazo de agua fría para la moral tradicional. La idea es que la sociedad funciona como un gran mercado, donde cada uno, buscando su propio beneficio, termina, como guiado por una mano invisible, beneficiando al conjunto. El derrame. El motor del progreso social no es el altruismo, sino el interés individual. Pero las fuentes también mencionan que Smith habla de la simpatía, de que nos afecta lo que sienten los demás. No somos solo calculadoras egoístas. Exacto. Y esa es la gran paradoja de Smith, que el liberalismo más extremo suele olvidar. El mismo hombre que escribió sobre el interés propio en La riqueza de las naciones, también escribió un libro entero, La teoría de los sentimientos morales, sobre cómo nuestra humanidad reside en la capacidad de simpatizar con los demás, de ponernos en su lugar. Mira vos. El debate que inauguró no es egoísmo contra altruismo, sino cómo diablos equilibramos esas dos fuerzas que viven dentro de todos nosotros. Y esto genera una tensión filosófica tremenda que sigue hasta hoy. Es que es la contradicción central de nuestra sociedad. Por un lado, con Kant nos decimos que somos seres libres, autónomos, capaces de darnos nuestra propia ley moral. Sí. Y por otro, toda nuestra economía, con Smith, se basa en la idea de que somos seres predecibles, que actuaremos racionalmente buscando maximizar nuestra utilidad. Vivimos en esa esquizofrenia. Todos los días. ¿Somos capitanes de nuestra alma o solo calculadoras de costo-beneficio? Es una pregunta que la Ilustración nos dejó abierta y, bueno, sin respuesta. Queda planteada. ¿Y los otros dos valores? Libertad e igualdad. La libertad radical es la afirmación de que el ser humano tiene el derecho casi ilimitado de moldear el mundo según su pensamiento. Y la igualdad, cuyo gran profeta fue Jean-Jacques Rousseau, es clave para entender nuestra política. Pero hay que aclarar algo de esa igualdad, ¿no? Sí, muy importante. No hablaban de una igualdad económica. Esa es una idea posterior. Hablaban de una igualdad política y jurídica. El ideal de Rousseau era una sociedad donde el único yugo, la única atadura para todos los ciudadanos por igual, fuera la ley. Nadie por encima de la ley. Nadie. Ni el rey, ni el sacerdote, ni el rico. Esto nos lleva directo al concepto de individualismo, que se consolida en esta época. La sociedad vista como una suma de individuos autónomos, autosuficientes. Y esa idea del individuo es la que da forma a nuestro concepto de ciudadanía. Ser ciudadano es ser un individuo libre, pero a la vez ser igual a todos los demás bajo el imperio de la ley. El pacto social. Es el corazón de ese pacto y la base de nuestras repúblicas. Lo cual nos deja otra pregunta para reflexionar hoy, en la Argentina de hoy. ¿Qué significa ser un ciudadano bajo la ley? ¿Vemos la ley solo como un límite a nuestra libertad individual? ¿Como una serie de prohibiciones y trámites molestos? Una carga. Claro. ¿O la entendemos como la condición necesaria para que la libertad de todos sea posible? Porque mi libertad de poner la música fuerte termina donde empieza tu derecho a descansar, y eso, para bien o para mal, lo regula la ley. Es que ese es el núcleo del debate. En síntesis, el modelo de hombre que nos legó la Ilustración es un ideal que pretendía ser universal. Un ser centrado en la razón, la autonomía y la crítica. Un ser que, como diría Kant, vive en dos mundos. Dos mundos. Por un lado, es un hijo de la naturaleza, sujeto a sus leyes físicas como cualquier animal. Pero por otro, habita en él la ley moral, y en ese sentido, pertenece al reino de la libertad. Interesante. Estudiar esta dualidad es en esencia el objeto de la antropología filosófica. Por eso es tan crucial en cualquier carrera universitaria, no solo en las humanidades. Bien, recapitulemos el viaje. La Ilustración nos lanzó el desafío del sapere aude, de atrevernos a pensar. El gran mandato. Nos dio la razón crítica como herramienta para cuestionar el mundo, y nos imaginó como agentes libres y autónomos, dueños de nuestro destino. Y junto con ese ideal, nos heredó las grandes tensiones que definen nuestra sociedad. La tensión entre mi libertad individual y el bien común. El egoísmo y la simpatía. Exacto.
La tensión entre el interés propio que mueve la economía y la búsqueda de una sociedad justa. La tensión entre la razón como herramienta de liberación y la razón como posible instrumento de opresión. Los grandes debates de hoy. Sobre economía, derechos, el papel del Estado. Todos esos son, en el fondo, los mismos que abrieron estos pensadores en el siglo XVIII. Es increíble cómo estas discusiones de hace 300 años siguen siendo las nuestras. Para cerrar, me gustaría dejar una última pregunta que los materiales nos sugieren. A ver. La Ilustración confió ciegamente en que la luz de la razón bastaría para construir un mundo justo y ordenado. Pero los siglos que siguieron estuvieron llenos de irracionalidad, guerras mundiales, nuevas formas de servidumbre. La historia fue un poco más compleja. Un poco. La pregunta que nos queda al iniciar nuestro propio viaje intelectual en la universidad es esta. La razón es una herramienta indispensable que vamos a afilar durante años. Pero, ¿es suficiente por sí sola para construir una sociedad y una vida más plenas y justas? ¿Qué otras dimensiones de lo humano, quizás la empatía de la que hablaba Smith, la creatividad o la capacidad de cuidar del otro, debemos cultivar junto a ella?